Sed todos de un mismo sentir. En el último estudio de la Iglesia hemos estado meditando en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Anteriormente Pedro había hablado en los primeros 7 versículos a los esposos y esposas, pero a partir del versículo 8 comienza a hablar a todos, a la Iglesia entera, y va a enumerar 5 actitudes especiales que deben de ser parte del verdadero carácter cristiano. No cabe duda que mientras que es posible que muchos estemos interesados en muchas cosas como pueden ser tener casa, trabajo, casarse, un coche o cualquier otra cosa, Dios está interesado en crear en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Hoy solamente meditaremos la primera cualidad nombrada por Pedro. Él empieza el versículo 8 diciendo finalmente, que también puede ser traducido como en conclusión o para terminar. Pedro, inspirado por Dios, consigue que con esta palabra prestemos toda nuestra atención a lo que va a decir. Inmediatamente después, nombra la primera cualidad que va a enumerar y es sed todos de un mismo sentir. Para el cristiano es de extraordinaria importancia entender lo que significa para evitar muchos problemas entre hermanos y para que la iglesia funcione bien. Antes de centrarnos en lo que significa, vamos a leer el pasaje. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sed todos de un mismo sentir. Pedro comienza con un imperativo, un mandato no solo para los matrimonios, sino para toda la iglesia. El estilo de vida que se demanda no se puede imponer a nadie, sino que es tomado de forma totalmente voluntaria. Es muy importante comprender que no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos, por el poder del Espíritu Santo, morir al viejo hombre y ser transformados. Vamos a ver que ser todos de un mismo sentir es un llamado a la responsabilidad individual que hace fuerte a la iglesia, al cuerpo. No hay nada más atractivo que una persona llena del carácter de Cristo. Nuestro carácter bajo la influencia de Dios hace que otras personas deseen tener lo que nosotros tenemos. Aprendimos en el estudio que la palabra en griego es homophron y aparece una sola vez en las Escrituras. Significa de un mismo sentir, no necesariamente de una sola opinión, pero sí de actitud y propósito. Es la connotación de vivir en armonía o tener una misma mente y unidad espiritual. Hoy vamos a intentar aprender un poco más acerca de esta cualidad de ser todos de un mismo sentir. Algo que me gusta hacer es mirar cómo ha sido traducida esta expresión en diferentes versiones de la Biblia. Esto nos ayuda a comprender mejor el significado y el sentido original. Vamos a oírlas. Vivid en armonía. Tened todos los mismos sentimientos. Vivan ustedes en paz y unidad. Todos ustedes sean de una misma mente y sentimientos. Vivan todos unidos. Tenemos que tener muy claro que al decir sed todos de un mismo sentir, se está hablando de unidad y no de uniformidad. Tristemente algunos confunden esto. Como vamos a seguir viendo, se trata de unidad en la fe en el Evangelio Redentor de Jesucristo y no en comida, bebida, formas de vestir, formas de cantar, cultura, estatus social, formas de liturgias o otras cosas que pueden llegar a hacernos errar aunque parecen buenas o pueden ser buenas, pero nunca al nivel de la fe. Por ejemplo, decir que en la iglesia donde asisto solo es para personas de una nacionalidad o de una raza es un error. Otros se enfocan en cosas como que los hombres lleven barba o velo o las mujeres se visten de una forma o de otra, o cómo hacen la liturgia. Enfocarse al punto de llegar al legalismo en estas cosas tuerce el mandato de ser todos de un mismo sentir. Es un mandato a la fe bíblica.
La unidad siempre es más importante que la uniformidad. Oigamos cómo algunos estudiosos han interpretado y escrito este pasaje sobre el mandato de ser todos de un mismo sentir, que es la palabra homophron. Calvino dijo: tengan una misma mente o piensen de la misma manera. Charles Spurgeon dijo: estén unidos con la resolución que glorificará a Dios. Peter Pett dijo: significa que todos tengan la mente puesta en la dirección correcta, la obediencia a Jesucristo y la búsqueda de servir como Él sirvió. Debemos tener la misma mentalidad que Él. Según el comentario del siglo XXI, se alcanza un mismo sentir cuando compartimos la mente de Cristo. Por todo lo que hemos oído, es claro que tal unidad solo vendrá cuando los cristianos sean lo suficientemente humildes y audaces para aferrarse a la unidad dada en Cristo y tomarla más en serio que su propia importancia como persona. Hemos llegado al momento de ver claramente cómo la palabra de Dios a través de los evangelios y las epístolas encontramos el principio de ser de un mismo sentir unido a la voluntad de Dios. Empecemos con Hechos de los Apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay que tener en mente que el pasaje leído está en el contexto de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a seguir viendo cómo el mandato de ser todos de un mismo sentir es claro también en la carta a los romanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta se le pide a la Iglesia que tengan el mismo sentir que tuvo Cristo en la relación con las otras personas. En la primera carta a los Corintios volveremos a ver este principio de ser todos de un mismo sentir de manera clara. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La carta a los Efesios también enfatiza la importancia de comprender bien el que todos sean de un mismo sentir en cuanto a la fe y la revelación de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De igual manera, en la carta a los Filipenses encontramos la importancia de tener una misma mente, un objetivo y un propósito. Esto solo es posible cuando todos buscan el honor de Cristo y es imposible cuando se busca el honor propio. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Para finalizar vamos a terminar con el Evangelio de San Juan y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la importancia de ser todos de un mismo sentir. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como hemos visto, es absolutamente importante para tener una vida sana y una iglesia sana, saber diferenciar entre unidad y uniformidad. La palabra de Dios habla de unidad y la carne de uniformidad. Cuando hay unidad bíblica basada en el Evangelio, hay libertad, paz, armonía, misericordia, bendición, gracia de Dios, crecimiento, unción y presencia del Espíritu Santo. La carne mata todas estas cosas. Desde Promesas de Dios nos unimos en un mismo sentir con la verdad revelada que nos lleva a Jesucristo como Señor y Salvador a través del Evangelio de amor. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.